Porque tu opinión también cuenta. Desde mi punto de vista y con la libertad de expresión que hoy gozamos en República Dominicana, a pesar de que hay grupos que le encantaría que lo que estoy diciendo no se dijera en espacios como este, y que llaman a dueños de emisoras y que llaman a directores de emisoras y ejecutivos de medios para lo que yo estoy diciendo hoy no se ha dicho, me atreveré a decirlo una vez más. Fíjense bien en quienes están celebrando a los famosos palmeros estos y que lo están poniendo como héroes. ¿Héroes de qué? Unos delincuentes lo que eran, que atracaron, asaltaron en el año 1970 en el ensanche Naco, especialmente una sucursal bancaria, la sucursal bancaria del Bank of Canada en nuestro país. Esto ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía en, repito, la sucursal de el Banco Canadá, Bank, el Banco de Canadá que estaba aquí, ¿verdad? En ese momento, lo atracaron, había aproximadamente 12 clientes allí en ese momento, 5 o 6 cajeras, personal que estaba en las oficinas, el gerente de esa sucursal, que paradójicamente ese gerente de esa sucursal trabajaba en otro banco en Santiago de los Caballeros, que también fue asaltado. No, Y paradójicamente. que, sí, paradójicamente, pero escuchen bien, atención, dato. Paradójicamente, este señor, en plena dictadura de Trujillo, trabajaba en un banco en Santiago de los Caballeros, y allí este señor fue, también atracaron el banco que él trabajaba. Y era gerente aquí también en Santo Domingo, en el Bank of Canada, cuando los palmeros atracaron ese banco. Y paradójicamente, después un hijo de él, que trabajó en una sucursal bancaria, también lo atracaron, otro banco, También. cuando su hijo era ejecutivo Mucha de un banco. coincidencia. Mucha coincidencia. coincidencia. En criminología no hay coincidencia. Entonces, fíjense bien en quienes andan defendiendo e inmortalizando y poniendo como héroes a este grupo delincuencial, a estos lúmpenes que para financiar su supuesta revolución atracaban bancos, usurpaban ser militares, utilizaban pertrechos militares para delinquir, y aparte de todo esto también, estos palmeros lo que hacían era que le quitaban las armas a los policías y militares, matando policías y militares en nombre, repito, de una supuesta revolución, que querían convertir a la República Dominicana en un Cuba cualquiera. Sí, yo me imagino lo que desestabilizó esto a Santo Domingo o a la República en su momento. No obstante, ver la justificación que las estoy leyendo ahora en Twitter, ver la justificación de, miren, una batalla desigual, que mira cómo los abatieron. Ah, pues entonces si yo voy y le doy una galleta a un militar, él me va a dar un besito y me va a dar un abrazo. ¿No? O si yo voy a un gobierno legítimo o hasta un gobierno ilegítimo, lo que sea, cualquier gobierno que yo vaya y que no, yo te voy a derrocar y te voy a matar. Exacto. Joaquín Balaguer, tú te tenías que dejar matar. Trujillo, tú te tenías que dejar matar, ¿verdad? Porque yo. O cualquiera. Porque sí, porque ellos son los buenos y tú tenías que dejarte matar de lo bueno porque tú eres el malo, ¿verdad? Es una característica de la izquierda y viene de la mano de lo que enseñaba Goebbels y de lo que hizo Goebbels con Hitler y de lo que enseñaba también Barnais, que es que tú conviertes a la figura en un héroe para que el tiempo lo alabe. Y eso pasó con Stalin y eso pasó con el otro calvito, que se me olvida el nombre, eh, el bolchevique este, que tiene cara de tirano. Rayos. Pero igual, lo hicieron con Stalin y lo hicieron inclusive con Estados Unidos, con este orgullo ultraamericano que se construyó después de la Primera Guerra Mundial, donde el americano era lo más fuerte
el ejército más duro y el que podía vencer lo que fuera. Ese mismo librito fue que tomaron, lo aplicaron más cerca en la región, en Cuba, donde Fidel y el castrismo se convirtió en el dios de Cuba. Y también lo aplicaron en Venezuela, donde el chavismo se convirtió en el dios de Venezuela. Y cuando uno ve que se quiere hacer lo mismo con figuras como los palmeros, sin mirar los actos que hacían de terrorismo, dice, ellos fueron unos héroes abatidos que no incentivaban ningún desorden. Claro, veamos todo en su justa dimensión, en su contexto. Es cierto que los caudillos que habían en esa época, tanto Balaguer como Trujillo, como Guzmán y como Jorge Blanco, porque ellos también hicieron sus marrullas, eh, se defendían en base a lo que actuaban y que en algunos casos, tanto generales de ellos como ellos actuaban de manera violenta por prevención, porque decían, este me va a incentivar el desorden, pues entonces yo lo quito del medio antes de que me incentive el desorden. Pero tampoco hace a quien incentivaba el desorden un santo, que ahí es donde está el detalle, en que tú quieres convertir a los palmeros en santos y a los demás en tiranos, cuando probablemente ambos eran tiranos No, con la no, misma línea. no, y que al final, en nombre de una supuesta revolución, Ujú. querer hacer atrocidades, porque También. no es verdad. Pues si tú me dices a mí que ellos entraban al Palacio de la Presidencia y tomaron el palacio, bueno, eso tiene otro contexto, como tú acabas de describir. Pero entrar al Royal Bank of Canada para atracarlo, ladronazo y robarle. Y que para financiar la... Ah, qué bueno, ¿verdad? así sí es verdad. Este muchacho aquí, ¿cómo que se llamaba? Percival Hijo. Percival Hijo, ¿verdad? Qué lindo, Un ¿verdad? héroe que él entraba a robar, ¿verdad? Robin Hood. Mentira, mentira. Aquí usted busca los ídolos de esa izquierda, de esos comunistas, y los revisa uno por uno. Y usted se va a dar cuenta que durante años aquí se ha vendido una falacia, una pantomima de lo que verdaderamente pasó, vendiéndote como héroes a individuos como los palmeros, que no eran más que unos delincuentes. Repito, asaltadores de banco, usurpadores militares, asesinos de policía. Pero en la situación que pasó un día como hoy, que en las Américas, en esas cuevas, lo mataron a ellos, quieren vender como que fue un Un asesinato, asesinato de la como que dictadura. fue que lo acribillaron ahí. No, ellos estaban armados, pero nadie te habla de los policías que ellos mataron ahí, defendiendo que la institucionalidad democrática, que en ese momento era poca, sí, Era poca. fruto de la época, porque no solo era en República Dominicana, Estaba en fruto Latinoamérica de la entera. época. Ahora, en ese momento, señores, esos individuos tiraban con armas ilegales que les robaban a La policías policía. y militares que ellos mataban por O ahí. sea, que en su momento eran delincuentes. Y es como Claro. tú bien mencionaste, no es una cosa de que fueron al palacio y tomaron el gobierno y trataron de construir un gobierno diferente, como hizo el triunvirato con Juan Bosch. Que el triunvirato, si bien es cierto, hizo que Juan Bosch renunciara, ocupó el palacio y lo apresó por las medidas que se prevía que iba a tomar y por los intereses que se estaban tocando. No es menos, y obviamente el triunvirato tuvo un mal manejo económico, no lo podemos quitar esa parte, pero fueron más responsables, o sea, fueron directamente al gobierno y trataron de construir una democracia posterior o un gobierno posterior. Y el mismo triunvirato, luego de Juan Bosch, vino y hicieron elecciones libres. Claro, estuvo la ocupación americana, pero hubieron elecciones posteriormente. Ahora, en el caso de los palmeros, fue todo lo opuesto. Yo lo que estaban era haciendo actos terroristas, desestabilizando el gobierno, robando bancos y haciendo una oposición, entre comillas, fruto de la época, entre comillas, al gobierno que estaba de turno, pero hacinando al ciudadano que vivía en ese momento. Porque no me digas a mí que estar con miedo en las calles del Distrito Nacional porque hubo un coche que explotó por un acto terrorista y pensar que puede explotar otro cerca de ti, no es algo que sea un gobierno dictatorial o democrático, lo va a apoyar, porque es una desestabilización a la paz del Estado, independientemente de todo.
Así mismo es. Hoy, fíjense bien quiénes celebran a estos individuos. Fíjense bien. Fíjense bien que hoy seguro Acción Democrática, que no son opción ni son democráticos. Gracias, Aníbal. No es verdad que una persona que celebra este tipo de personas son una opción en República Dominicana y mucho menos democráticas. Estas no son acciones democráticas. Nunca le pudieron ganar con votos en las urnas a Joaquín Balaguer. Nunca. Y siempre legaban fraude. Y siempre, no, nada más cuando él perdía. Esas eran las únicas elecciones que eran buenas. Cuando él perdió. Claro, entonces, no, y que utilizaba el poder, pero cuando don Antonio Jorge Blanco, cuando Jorge Blanco perdió, ¿verdad? Fue Balaguer que le ganó. Cuando perdió el PRD en esas elecciones, él ganó y no estaba en el poder y habían pasado 8 años de 2 gobiernos PRDistas. Ahí no importa. Ahí no, esa tampoco la ganó. En Pero- ninguna que ganó, era el malo. Es que si mencionan que ellos ganaron ahí, entonces tienen que hablar de los 2 desgobiernos que hicieron. No, Antonio de eso Guzmán. no hablan. De, Antonio Guzmán y Jorge de los Blanco. muertos en la poblada, que ahí no se sabe cuánto. De eso tú no vas a escuchar a nadie hablando. No, de eso no. Esos 8 años se borraron como de la historia dominicana. Borrado. Tú no hablas de ninguno de esos. Vamos con esta llamada, que la gente se pone activa. Saludos, buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Con Denny, buen día. Buen día, Denny. Mira, Rompe. yo conozco a un señor, bueno, ya él está súper mayor, pero él tiene plena facultad mentales, de todo, y él sabe todos esos datos de la historia y todo eso, que si a ustedes le interesa, porque de hecho él fue militar. Lo sé, porque él me dijo el otro día, él vive en mi mismo edificio, para que le prestara a mi hijo, para que le grabara, porque él le interesa, como que todo eso, porque él dice que hay muchos héroes que lo tienen como héroes, como tú dices, que no son héroes nada. Claro, es que es Que lo así. que eran desertores y revoltosos. Revoltosos, delincuentes, Ujú. que hicieron de todo. Otra cosa, muertes que se mataban entre ellos mismos de la izquierda, se la quieren pegar a la CIA, se la quieren pegar a Balaguer. Óyeme, muchísima diablura. Es así. Averigüen, Maximiliano Gómez, alias el Moreno, el papá de Guido Gómez Mazara, en Bruselas, cómo fue que murió y quién lo mató. La misma izquierda. Y quién mató luego a la que ellos mismos acusaron que la mató a él, que eran de los mismos de izquierda. La misma izquierda. Ah, Y eso averigüen esa historia. Y eso después lo admitió otro hace Recientemente lo admitió uno, recientemente. que vive en Bruselas todavía. Lo que pasa es que sentarse a hablar mierda en un programa y decir chistes, eso lo hace cualquiera. Fájense a estudiar, a investigar y a leer con sentido común. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.